a la Suprema Corte de Justicia, al Ejército, que se trae a Napoleón. A ver, vivo. Andrés Manuel López Obrador no se ha rehabilitado. No, mira, ¿No sigue mandando al diablo las Andrés Manuel instituciones? López Obrador es el líder político y en este caso el candidato que más modernidad ofrece. El candidato del PRI, el candidato del régimen todavía, me parece, Mid, es claro al decir que ofrece más continuismo. ¿Continuismo en qué? En corrupción, continuismo en miseria, continuismo en desempleo, continuismo en deuda pública, continuismo en violencia, continuismo en impunidad a las grandes corrupciones, a las grandes corruptelas estructurales, en donde no podemos hablar de que esto es una democracia, como dicen estos intelectuales, respetables todos, pero no me parece que muy diversos, más bien muy parecidos en términos de una afiliación política muy clara. ¿De qué afiliación política se te hace? Pues evidentemente... Héctor Aguilar Camín, ¿de qué afiliación política? Pues parece mucho a todos los firmantes, Héctor Aguilar Camín. Había esta fotografía que también ha estado en redes circulando muy profusamente al respecto de la última cena en donde está donde está tu candidato junto con sus intelectuales, ellos. Pero en fin, no es una democracia México, no es una democracia ni siquiera en consolidación. Es una democracia que aspiramos los mexicanos a construir, que hemos dado mucho por ella y que el PRI lo que está ofreciendo es ese mayor continuismo, esa mayor corrupción, ese PRI viejo, corporativista y defraudador de la voluntad popular y sobre todo de mentira. Y entonces ahí es donde yo veo que este régimen, en donde ya está aderezado ese continuismo, esa corrupción del PRI con el PAN, con esa falsa transición que dio el PAN, está constituyendo precisamente ese pasado. Y la modernidad y el futuro, me parece, esta posibilidad que Andrés Manuel ofrece de irnos más allá de López filias, Obrador, de el fobias. más moderno, dice. Sí, el más moderno, porque no se queda en ese sectarismo, ideológico, en ese sectarismo de seguir con esta privatización a ultranza, enmascarada en estrategias que son de mayor despojo a la población. Mariana Gómez del Campo. A ver, falsa transición, primero me parece muy delicado de hablar de una falsa transición. Yo creo que todos los mexicanos hicieron un enorme esfuerzo en el año 2000 para que cambiáramos de partido político en el gobierno. Llevaba gobernando el PRI más de 70 años. Entonces, hablar de una falsa transición, que sí nos falta muchísimo para ser todavía un país más democrático. Claro, yo te pregunto, Irma, ¿ser democrático y el país será democrático solamente si llega Andrés Manuel a la presidencia de la República? ¿Será la única manera en la que ustedes aceptarían un resultado? Porque hay que recordar lo que ocurrió en el año 2006. El señor López Obrador tomó Paseo de la Reforma. Hubo pérdidas millonarias. No, ¿quién tomó? Miles de personas perdieron el empleo, mujeres embarazadas no pudieron dar a luz y perdieron al niño. No, eso es falso. En ambulancias, no es cierto, revisa las notas periodísticas. Yo no creo que los periodistas se hayan echado el tiro de dar notas de este tamaño. López Obrador moderno, Napoleón Gómez Urrutia en su lista al Senado de la República, prófugo desde la explosión de pasta de concho, 65 mineros muertos. Está libre de culpa. Y lo que hizo fue irse a vivir a Canadá. ¡Ay, qué cómodo! ¡Qué buen fuero le va a dar el señor López Obrador! Nestora Salgado, tú dime. Luchadora Nestora social. Salgado, acusada porque cobraba 20,000 pesos por secuestrado. 50 secuestrados. Hoy vive en Estados Unidos. Le va a dar fuero. ¿Esta es la modernidad de López Obrador? No, esa o más bien explícame, esa ¿a más qué bien modernidad te refieres? Es más bien la guerra sucia en la que están ya insertos y que no quieren es guerra sucia, Irma. Quieren A ver, salpicarnos. este es mi turno. Quieren salpicarnos. Yo te pido respeto. Bueno, yo te perdón. respeté. Sí, claro. Bueno, Más. o sea, sí hay que ser muy claros. Son dos personajes, por mencionar solamente algunos, que forman parte hoy de la lista al Senado por la vía plurinominal. Le está dando fuero a delincuentes.
Los pongo aquí en la mesa. Vamos a entrar no ya. Es guerra sucia, Vamos Javier. a entrar. Esta es la realidad. Esto es lo que está pasando como siempre, con López Obrador y tiene que darse cuenta la gente. Nos falta programa, maldita sea. No me digas que vamos a dar una última ronda de 1 minuto, por favor, en conclusiones, en últimos comentarios. Vanessa Rubio, por favor. Muchas sé que gracias. tienes varios apuntes, deberían de ver todo lo que siempre anotas. Adelante. Aplicada. Adelante, Vanessa. Pero ahora sí, querida Irma, te nos pusiste de pechito, como dijeran en fútbol. Modernidad López Obrador, futuro López Obrador, cancelando el aeropuerto, cancelando los avances energéticos. Yo nada más les pediría a quienes nos están escuchando, y aquí sí me gustaría voltear a ver a la cámara. Es aquella, la 2. Cierren la 2, acá la 2. Cierren sus ojos e imagínense la modernidad de López Obrador cerrando el proyecto de infraestructura más grande, el segundo aeropuerto más grande después del de Turquía, que nos va a dar inversión, que nos va a dar trabajo, que nos va a dar mayor turismo, que nos va a llevar a un nivel distinto. Cierren sus ojos y piensen en López Obrador sentado negociando con los inversionistas internacionales. Cierren sus ojos y piensen en López Obrador defendiéndonos en los organismos internacionales, en el mundo, frente a los principales líderes del mundo. Y aquí sí también, Irma, ojalá, tú decías que José Antonio Meade representa continuismo en materia de deuda. Te doy unos datitos, la deuda venía arriba del 50%, José Antonio Meade la llevó a 47% del PIB, la deuda viene bajando y eso significa más recursos para gasto social, eso significa más recursos para hospitales, entonces pues ojalá, pues porque eso son muy buenas noticias, se ha administrado bien la deuda en este sentido y no solo eso, José Antonio Meade tiene experiencia en materia energética, en materia de relaciones exteriores, no solamente hablando idiomas y no solamente, que es muy bueno, reitero, hablar idiomas, pero pues hay que tener un poquito más de empaque y un poquito más de experiencia para defender los intereses de México en el extranjero y sobre todo, yo les diría, muy importante, alguien honorable, honesto, que está listo para rendir cuentas, que ha rendido cuentas por más de 20 años, que vive exactamente como lo marcan sus ingresos, no hay ninguna diferencia entre su estilo de vida y lo que dice que gana y entonces pues yo lo que les diría es lo último que representa a López Obrador, yo diría, es modernidad y avance en este país, sino retroceso, ir para atrás y dejar de construir lo que tanto nos ha costado trabajo a los mexicanos. 1 minuto de cierre, Irma, por favor. Sí, López Obrador es el candidato de la modernidad, el candidato de la anticorrupción. José Antonio Meade es el cómplice de la estafa maestra, es el cómplice de la operación Zafiro, el cómplice de Cedesol y sus triangulaciones, en donde meten a Rosario. Pruebas. A Rosario para nutrir la compra y la concesión del voto a través de estas triangulaciones. Es muy triste cómo están ofreciendo más de lo mismo. Y en términos de la deuda pública, Meade ha sido de los que más ha inflado esta deuda que nos tiene ahorcados. No, te di los datos claritos, dame un solo dato. Dame un solo dato, que te los pasen ahí tus equipos por tu telefonito. Mira, en Cedillo la dejó muy alta con el FOBAPROA, ¿verdad? Más de 1 billones. Es puro rollo. Fox la subió a 1.7 billones, Calderón la duplicó en 5.1, Peña la lleva en 10 billones de pesos. La deuda con López Obrador en la Ciudad de México se incrementó 40%. Yo, como me decía aquí mi compañera, no nos interrumpamos porque a gritos no vamos a entendernos. Tenemos 15 segundos. Vámonos. Con un número, y cierro con esto. El FOBAPROA hoy está sumando 25% de la riqueza del PIB, más los pidiregas que también son obra y creación de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y estos que se han querido vestir de técnicos, pero que son populistas en esta esclavitud a la deuda pública que un curso de economía. Mariana Gómez del Campo, tenemos 1 minuto porque ya nos van los productos que se promocionan, nos están colgando. Yo solamente le recuerdo a la gente cómo